las papilas con las glándulas de von Ebner. ¿Sí? Que son unas glándulas presentes ahí en esta región, unas glándulas menores presentes en esta región. Y posteriormente el músculo esquelético. El músculo esquelético. Bueno, entonces, papila circunvalada o papila caliciforme. Y acá tenemos una fotografía del corpúsculo gustativo que lo he estado nombrando cada rato, que van a encontrar acá, en este caso, en la papila circunvalada, lo mismo acá en este lado, en las papilas foliáceas y por acá también en las papilas fungiformes. La única, repito nuevamente, que no tiene corpúsculos gustativos va a ser la papila filiforme. Bueno, entonces este sería el corpúsculo gustativo, que es el receptor nervioso. Por acá está lo que se llama el poro gustativo, que es esta zona rosa. Acá, este punto. Acá son fibras nerviosas. Acá son células receptoras. Siguiente es el diente. El diente varía considerablemente de forma y de tamaño, y su estructura histológica es básicamente similar o es igual para cualquier diente. No importa si es un incisivo, si es un molar, bueno, cualquiera de esos va a tener las mismas características. Lo único que va a cambiar es la forma. Bueno, entonces cada diente está suspendido en un hueco óseo que se le llama el alveolo. Quiere decir que el hueco que se forma por el hueso se llama alveolo. Y tiene posteriormente un tejido conectivo denso y regular colagenoso que se le llama ligamento periodontal. Las encías también se apoyan sobre el diente y su epitelio llena la cavidad bucal de los espacios del tejido conectivo subepiteliares. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá tenemos entonces la primera parte, el hueco, que es el alveolo formado por el hueso, ¿cierto? Posteriormente lo que está en color lila, que es el ligamento periodontal compuesto por tejido conectivo denso regular que envuelve lo que es el alveolo. Y acá tenemos la encía, mire, acá viene el epitelio estratificado escamoso no queratinizado de la encía, la cual envuelve un poco la parte interna del diente, así evita que gérmenes o patógenos entren a través del diente y contaminen los tejidos internos. La porción del diente que se ve en la cavidad bucal se denomina corona, en tanto que la porción situada dentro del alveolo se conoce con el nombre de raíz. La sección entre la corona y la raíz se denomina el cuello. Todo el diente se compone de 3 sustancias calcificadas que encierran un tejido conectivo blando y gelatinoso que es la pulpa. Bueno, acá nos está hablando de los componentes del diente. Entonces acá tenemos el esmalte, que es lo que nosotros vemos cuando sonreímos, ¿cierto? Cuando vemos los dientes, es el esmalte, el revestimiento más externo. La dentina, que es la que forma el diente como tal, el que le da la forma, que es esta masa grande que tenemos acá. Y el cemento. El cemento es esto por fuera de la dentina, el cual es el revestimiento externo de la dentina, pero en la zona de la raíz. ¿Cuál es la zona de la raíz? La que está por debajo de las encías, la que está por fuera de las encías, que nosotros vemos ahí, perdón, aunque no está mostrada acá en el diagrama, esta parte media entre la corona y la raíz es lo que llamamos la zona del cuello. Bueno, todos los dientes, no importa la forma que sea, van a tener un hueco en la parte media. Ese hueco se le llama cavidad o cámara pulpar. Cavidad o cámara pulpar. Perdón, que están gritando por allá afuera. Un momento, ¿qué pasa? Ok, entonces cavidad o cámara pulpar, y por dentro va a estar la pulpa. La pulpa entonces va a estar con...
La pulpa, les decía, perdón, está compuesta por tejido conectivo laxo. ¿Sí? A través de esa pulpa va a entrar vasos sanguíneos para nutrir los tejidos pues, presentes ahí dentro del diente. Bueno, también hay algunos nervios que entran también a través de esa pulpa. Bueno, entonces el eje estructural de cada diente está formado por un tejido conectivo mineralizado denominado la dentina. La dentina entonces rara vez queda expuesta al medio bucal porque está recubierta en su zona coronal, a manera de casquete, por el esmalte. Mientras que la dentina radicular está protegida por un tejido conectivo calcificado denominado el cemento. La unión entre el esmalte y la dentina se denomina unión amelodentinaria y la unión entre el cemento y la dentina se denomina unión cemento-dentinaria. Por dentro de la dentina, entonces, existe un espacio que recibe el nombre de cavidad o cámara pulpar y esta cavidad contiene un tejido conectivo laxo que se denomina la pulpa dentinaria. La pulpa y la dentina forman una unidad estructural y funcional denominada complejo dentino-pulpar. Bueno, fueron cada una de estas estructuras que les acabé de nombrar anteriormente. Bueno, acá tenemos entonces un corte histológico del diente. En este caso está cortado transversalmente por la zona del cuello. ¿Qué quiere decir? Que está cortado en este punto. Por eso van a salir, prácticamente sería la parte central, va a salir la cámara pulpar y también va a salir cemento. ¿Por qué? Porque se tomó de esta forma, de forma diagonal, para que salieran todos los tejidos. Entonces, acá, en este corte, entonces tenemos hacia el lado izquierdo, tenemos el esmalte, ahí se ve esa capita, acá, mira, acá se logra marcar mucho mejor, esa capita que vemos ahí, más clarita, eso es el esmalte, todo esto grueso es la dentina, si esa es la que le da la forma al diente, la de mayor cantidad. Tenemos acá la cavidad o cámara pulpar, que es el hueco central, y la pulpa, que es el tejido que está ahí. Mira, acá se ven algunos vasos sanguíneos. Y hacia el lado derecho, observen esta capa oscura que se ve ahí, eso es cemento. Bueno. En el diente, entonces van a... Perdón, nuevamente. En el diente de decía entonces, van a existir unas células que se llaman los odontoblastos. Entonces, esta capa de odontoblastos está en la periferia de la pulpa, ahí es donde está el hueco central. Los odontoblastos son células secretoras activas que sintetizan y secretan colágeno y material no colagenoso. Es una célula de aspecto epitelioide cilíndrica. Bueno, observen que todo lo que diga blasto siempre es el que va a sintetizar. Miren, entonces los odontoblastos serían estas células que vemos acá en la periferia de la pulpa. Bueno, tenemos entonces también los ameloblastos. Los ameloblastos son células productoras de esmalte, o sea, son los que van a producir el esmalte. Pero estos solamente aparecen durante el desarrollo de los dientes. Después de que el diente ya está desarrollado, desaparecen estas células. Quiere decir que si perdemos el esmalte, no se va a poder regenerar. Bueno, entonces los ameloblastos, durante el desarrollo del diente, están ubicados acá, donde está marcado el límite entre el esmalte y la dentina, estarían ubicados estos ameloblastos, pero ya en un diente desarrollado no van a existir. Bueno. El siguiente tema es el tubo alimentario. El tubo alimentario, entonces, está desde la parte del esófago hasta el ano. Entonces, existen características comunes desde el esófago en el ano, donde se pueden reconocer 4 capas concéntricas diferenciadas. Estas capas son entonces la mucosa, la submucosa, la muscular externa, la serosa o adventicia. Esas serían las 4 capas que conforman lo que es el tubo alimentario. Bueno, entonces, con esta gráfica, entonces vamos a identificar los componentes que van a tener esas 4 capas. Bueno, acá tenemos entonces
una representación gráfica de las diferentes paredes. Entonces tenemos acá lo que es la mucosa. La mucosa empezaría desde la luz, acá el hueco, ¿cierto? Acá donde empieza, hasta acá. Esa sería la mucosa. Entonces esta va a tener siempre un epitelio, una lámina propia, que es el tejido conectivo, y una muscular de la mucosa. Esos serían entonces la mucosa como tal. Bueno, esa varía dependiendo del órgano. Por ejemplo, el revestimiento epitelial del esófago es un epitelio estratificado escamoso, pero ya, por ejemplo, desde el estómago en adelante cambia a cilíndrico simple. Bueno, esto vamos a verlo órgano por órgano. La lámina propia generalmente va a ser laxa, pero por ejemplo en el esófago es denso y regular. Y la muscular de la mucosa, esa sí no cambia, esa sí para todos los órganos va a ser de músculo liso. Generalmente tiene dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Ojo, aunque acá en el gráfico se la están mostrando bastante gruesa, generalmente eso es una capa bastante delgada. Tenemos la submucosa, que sería esta capa que está representada acá de color amarillo. Esta es generalmente tejido conectivo denso y regular. Se me olvidó nombrar una cosa. Acá en la mucosa, en la lámina propia, dependiendo del órgano, puede haber o no glándulas, pero generalmente hay glándulas. Bueno, en la submucosa, entonces, le estaba diciendo que es tejido conectivo denso regular, vascularizado, ¿sí? Y además de eso, en esta generalmente no hay glándulas, excepto en algunos órganos que ahorita le voy a nombrar. Y tenemos la muscular externa. La muscular externa, entonces, esta sí es más gruesa, aunque acá la están mostrando del mismo tamaño, esta sí es gruesa. Esta generalmente es músculo liso, pero ahorita también vamos a ver la diferencia en los órganos, en alguna también hay presencia de músculo esquelético. Y por último está la adventicia. La adventicia, entonces, también es tejido conectivo denso y regular vascularizado con un mesotelio. Ojo, acá cambia el nombre otra vez del epitelio simple plano. Mesotelio, que sería la parte final. ¿Listo? Bueno, acá también este gráfico nos está mostrando la disposición de esas capas y cómo van cambiando a medida que van cambiando los órganos. Mírenla, por ejemplo, en la mucosa, la parte superficial, cómo se ven las glándulas, ¿cierto? Cómo se ve la superficie, mira, ondulada, ondulada, acá en el duodeno se ven como salientes de la parte de la lámina propia y de la parte epitelial. Y por ejemplo acá en el colon nuevamente vuelve a ser onduladito. La mucosa, mire cómo va cambiando los tipos de glándulas, va cambiando de forma. La submucosa en los órganos que tienen glándulas y en los que no. La muscular externa también cómo va cambiando y el grosor de la adventicia cómo va cambiando a través de los diferentes órganos. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de estos. El primero, el esófago. El esófago, entonces, su mucosa está revestido por un epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Recuerde que cuando hablemos de mucosas, siempre va a tener tres componentes: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Bueno, entonces, el epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Dentro de este mismo epitelio vamos a encontrar unas células que llaman células de Langerhans, que son las mismas que vimos en epidermis. Son unas células fagocíticas de gran antígenos en polipéptidos pequeños denominados epitelios. Bueno, entonces tenemos la lámina propia. En este caso, la lámina propia del esófago es un tejido conectivo denso y regular. Esta no posee glándulas, excepto en la región cerca al estómago sí hay presencia de glándulas. La lámina propia en la mayoría del esófago no tiene glándulas, solo cerca al estómago. La muscular de la mucosa, entonces, una capa de fibras de músculo liso orientada en sentido longitudinal, quiere decir que es solamente una capita que se engruesa en cercanía también del estómago. Es una capita bastante delgada.
Bueno, acá está lo que les había dicho. En el esófago existen glándulas submucosas y mucosas cuya función es producir de forma continua una delgada capa de moco que lubrique la superficie del epitelio. Pero ya le dije, en la mucosa solamente cerca al estómago va a haber glándulas. En el resto del esófago no va a haber glándulas en la mucosa. Submucosa. Submucosa entonces también es de tejido conectivo denso irregular fibroelástico. Aloja las glándulas, acá sí tenemos glándulas que se llaman las glándulas esofágicas. Estas glándulas esofágicas son unas glándulas acinares mucosas. Como referencia, el esófago y el duodeno son las dos únicas regiones del sistema alimentario que tienen glándulas en la submucosa. Tenemos la muscular externa. Esta está dispuesta en dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Bueno, esta tiene la característica de esta muscular externa que está compuesta por músculo liso y músculo esquelético. Pero ojo, este músculo liso y este músculo esquelético no es que esté una capa de músculo liso y posteriormente una más capa de músculo esquelético, no. Estas fibras están entremezcladas. ¿Sí? No es que estén muy diferenciadas estas capas una de la otra. Entonces, están entremezcladas estas fibras de liso y esquelético. Bueno, esta va a tener una circular interna y una longitudinal externa. Y tenemos por último la adventicia. La adventicia, entonces, compuesta, como casi todas las adventicias, por tejido conectivo denso irregular vascularizado. Esta es bastante gruesa, a diferencia del resto del sistema digestivo. Y tiene un epitelio simple plano que es el mesotelio, que sería la parte fina. Bueno, acá tenemos entonces una fotografía del laboratorio. Tengo en el laboratorio, bueno, acá tenemos entonces lo que es el epitelio estratificado escamoso, que es más interna. Acá posteriormente tenemos el tejido conectivo denso y irregular. Entonces, epitelio estratificado escamoso no queratinizado, tejido conectivo denso irregular. Y por acá iría, por esta orillita, la muscular de la mucosa. Supremamente delgado, no se logra diferenciar. Bueno, entonces, de aquí hasta aquí sería la mucosa. Tenemos la submucosa, sería esta región. La submucosa, entonces, compuesta por glándulas esofágicas, que son estas glándulas acinares mucosas, y en medio tejido conectivo denso y irregular también. Posteriormente tenemos las capas musculares. Entonces la parte muscular va a tener una circular interna de músculo liso y una longitudinal externa de músculo liso, que acá no sé, perdón, de músculo liso y músculo esquelético. Ahí le dije una mentira. De músculo liso y músculo esquelético, las fibras están entremezcladas. Acá no se logra diferenciar bien la división de las dos capas. Eso sería lo que comprende lo que es la muscular externa. Por último sería la adventicia, que en esta muestra o en esta fotografía no sale. Acá tenemos una de libro. Acá nos está mostrando las diferentes capas que pueden nombrar. Acá tenemos lo que es la mucosa, vea el epitelio, estratificado escamoso no queratinizado, el tejido conectivo denso irregular, y acá se alcanza a ver un poquito de la muscular de la mucosa, por acá por el lado derecho. Esta línea, acá, de acá a acá, eso es la muscular de la mucosa. Su mucosa, vea, glándulas esofágicas, glándulas acinares mucosas y con tejido conectivo denso irregular. Esa sería la submucosa. Ahí está la muscula externa. Acá se alcanzan a ver las dos capas, pero no se logra diferenciar bien si es músculo liso o músculo esquelético. O sea, no se logran ver la diferencia entre los dos tipos de fibras. Y por último, la adventicia. Lo pasó lo mismo que con la placa anterior. No salió en el corte histológico, se dañó. ¿Sí? Entonces, observen que se la estamos mostrando dónde está ubicada, porque acá hay residuos del tejido conectivo, no se logra apreciar muy bien. Bueno, entonces esta sería la parte de la adventicia. Y llegamos a estómago. Yo creo que vemos estómago y el resto lo vemos
la otra clase que sería mañana. Entonces, veamos estómago, ya más hasta ahí. El estómago, entonces, la función del estómago es homogeneizar y procesar de forma química el alimento deglutido semisólido. Las contracciones de la pared muscular del estómago y el ácido y las enzimas secretadas. Cuando el alimento se transforma en un líquido espeso, este se libera de forma gradual hacia el duodeno, que sería el quimo. Bueno, el estómago tiene 4 regiones: la región del cardias o cardial, la región del fondo fúndica o fundis, la región del cuerpo y la región del píloro o pilórica. Bueno, acá tenemos entonces una representación gráfica del estómago. Tenemos el esófago, se une con la primera región del estómago, que es la región del cardias. Acá posteriormente tenemos a un lado del esófago, tenemos la región del fondo. Tenemos posteriormente el cuerpo, que es el más grande del estómago, esta región. Bueno, algo para que lo tengan en cuenta: tanto el fondo como el cuerpo tienen las mismas características histológicas. Entonces es normal que en los libros solamente nombren uno de estos. Si describen el cuerpo, pues no describen el fondo. Y si describen el fondo, no describen el cuerpo, porque tienen las mismas características. Pero a nivel morfológico sí están en diferentes lados y tienen diferente función. Por ejemplo, la región del fondo almacena los gases que se generan acá en la región del cuerpo. Bueno, y tenemos por último la región del píloro. Esta está en forma de embudo que se une con el duodeno. Esa sería la región del píloro. Bueno, entonces la región cardial, cardíaca, cardias. Bueno, esta va a tener unas glándulas que se llaman las glándulas cardiales de la mucosa gástrica. Estas recuerdan a las glándulas esofágicas porque también son unas glándulas acinares. Entonces, mira, acá tenemos la región del cardias. En el estómago, el revestimiento epitelial, cualquiera de estas regiones va a tener un revestimiento epitelial de epitelio cilíndrico simple. Su lámina propia, que es el tejido conectivo, es un tejido conectivo laxo para cualquiera de las 4 regiones. ¿Sí? Su muscular de la mucosa, esta va a ser de músculo liso. Va a tener su circular interna y longitudinal externa de músculo liso para cualquiera de las 4 regiones. Lo que va a cambiar va a ser el tamaño de la fosa gástrica, que es este hueco hacia adentro, que es la fosa gástrica, y va a cambiar el contenido glandular. Las glándulas de cada una de las regiones va a cambiar. Entonces, hablando de la región del cardio específicamente, estas son las glándulas acinares, como pueden observar, ¿cierto? Parecidas a las glándulas esofágicas por su unión ahí con el esófago. Bueno, acá tenemos entonces la primera fotografía. Entonces, tenemos esófago. Este es el esófago. Esta región, mire, viene con su epitelio estratificado escamoso, no queratinizado, pero observen, acá en este punto hay una transición, pasa de esófago a estómago. Quiere decir que acá esta sería la región del cardias. Mire la forma, bueno, estos son los conductos de ahí de las glándulas esofágicas. Acá tenemos entonces las glándulas esofágicas. Mire el tamaño, son bastante grandes, son mucosas. Ojo, esta es la mucosa del esófago. Recuerden que en el resto del esófago no hay glándulas en la mucosa, excepto la región cercana al estómago. Por eso la presencia ahí. Mire, viene con un tejido conectivo denso y regular, pero va cambiando. Mire que acá se vuelve más granuloso. Pasa a tejido conectivo laxo. ¿Listo? Bueno, la parte epitelial cambia, mire, de estratificado escamoso cambia a epitelio cilíndrico simple y se forman, esta sería la superficie del estómago, forma estos huecos hacia adentro, por eso se llaman fosas, ¿sí? Fosas gástricas, por ser huecos hacia adentro de la superficie. ¿Listo?
Si comparamos todas las regiones del estómago, la región del cardias son las fosas gástricas son las menos profundas de todas las regiones. Bueno, entonces, estas serían entonces las glándulas gástricas de la región del cardias. Acá está el acercamiento, precisamente es una fotografía de este punto, de este lado. Ahí está. Mire que es la misma glándula que tenemos aquí. Aquí la tenemos, observen. Entonces ahí está parte de la fosa gástrica que termina aquí. ¿Listo? Mire la forma, si ve que son acinares, aquí hay una luz central. Bueno, y el tejido conectivo laxo que corresponde a la lámina propia y la fosa gástrica. Observen, en la fosa gástrica, que es esta, tenemos otras células muy diminutas revistiendo las paredes de esa fosa gástrica. Estas son típicas del estómago. También están presentes en la mayoría del estómago, en la mayoría de las regiones del estómago, donde estas glándulas o estas células secretoras, sí, porque son glándulas, se llaman glándulas de moco superficiales. Presenten ahí en las fosas gástricas. Pero estas están presentes en casi todas las regiones. Pero para identificar la región del cardio, repito nuevamente, son por estas glándulas de forma acinal, que son las glándulas cardiales, o glándulas gástricas presentes ahí en la región del cardias. Bueno, la siguiente región es la región del fondo o fúndica o fundis. Voy a describir esta, pero ya lo dije, esta tiene las mismas características de la región del fondo. Entonces la región del fondo no la voy a describir porque tiene las mismas características histológicas. Bueno, las glándulas fúndicas se extienden desde la musculatura de la mucosa a la base de la fosita gástrica y se subdivide en 3 regiones. El istmo, el cuello y la base, de las cuales la más larga es la última. Bueno, ¿qué estoy haciendo referencia ahí? Muy bien. Observen que acá están describiendo la región del cuerpo. Lo mismo. Región del cuerpo, las mismas características. Acá tenemos entonces el revestimiento epitelial, epitelio cilíndrico simple, ¿cierto? Tenemos la fosa gástrica. Observen, la fosa gástrica es el hueco hacia adentro de la superficie del estómago. Esta es más profunda si la comparamos con la región, con la gráfica acá, de la región de el cardias. Ahí está la fotografía real, cuál sería la profundidad de la región del cardias. Entonces está un poco más profunda. Bueno, ¿a qué nos hace referencia acá del istmo, cuello y base? En el caso de la región del cuerpo y la región del fondo, estos tienen unas glándulas tubulares, a diferencia de las cardiales que son acinares. Entonces, estas glándulas tubulares están divididas en 3 partes. El istmo, que sería como la parte inicial de la glándula después de la fosa gástrica, o sea, el hueco de la fosa gástrica, donde termina la fosa gástrica, ahí empieza la parte del istmo de la glándula, que sería la parte inicial. Posteriormente tiene la zona del cuello, y la más grande, que es la zona de la base, donde termina la glándula, y parte del tejido conectivo, que sería de la parte de la lámina propia. Bueno, a eso es lo que hace referencia. En toda esta región van a estar distribuidas 6 tipos de células. Entonces, vamos a nombrarlas. La primera es las células de revestimiento de la superficie. Las células de revestimiento de la superficie, bueno, sería todo lo que reviste acá la fosa gástrica y llega hasta acá, hasta el istmo. Esa sería el mismo epitelio cilíndrico simple. Esas son las células de revestimiento de la superficie. Tenemos entonces también las células parietales u oxínticas, las células regenerativas o madre, se llaman así precisamente porque estas son las que van a formar las otras células. Las células mucosas del cuello son las células secretoras. Las células principales o simógenas, las células enteroendocrinas. Estos son unos sistemas donde están, donde están clasificadas estas células enteroendocrinas.
Bueno, entonces todas estas células van a estar distribuidas en esta zona. Acá hay un gráfico donde nos ubican más o menos dónde está cada una de estas células. Miren, las células superficiales, como ya los dije, son las que van a estar revistiendo ese mismo epitelio cilíndrico simple. Las células regenerativas, más o menos acá donde va a iniciar la zona del istmo, que estas son las que van a formar las otras células. Vamos a tener lo que son las células parietales, las células mucosas del cuello, las células principales y en la base lo que son las células enteroendocrinas. Bueno, acá tenemos la fosa gástrica. Esta ya la vimos, que es el hueco hacia adentro. Estas células ya las vimos anteriormente, que son las células mucosas superficiales. Bueno, acá tenemos las primeras células, que son las células parietales. Son estas redonditas con núcleo central. Y estas células, entre las células parietales, acá donde termina la fosa gástrica, y acá termina, estas células en medio de las células parietales son las células mucosas del cuello. ¿Por qué se le llaman así? Porque están ubicadas precisamente por acá cerca al cuello, donde termina la fosa gástrica. Bueno, acá tenemos entonces, mire, fosa gástrica, ¿cierto? Tenemos la zona, por acá iría la zona del istmo, que no la están nombrando acá. Es que cada autor pues le va cambiando como las divisiones, pero iría más o menos por acá y iría la zona del istmo y posteriormente la zona del cuello. Acá en medio, mire, células parietales, que son estas como más abundantes con el núcleo central, y en medio de estas células que se ven acá son las células mucosas del cuello. Bueno, estas serían las células superficiales o de revestimiento de la superficie, que es el epitelio cilíndrico simple. Más o menos por acá estarían las células madre, que esas no se logran identificar. Sí, porque están ahí confundidas, no se logran identificar muy bien. Acá en la base, observen estas células diferentes que se ven como, tienen como un tipo de forma acinar, son las células principales. Pero también aquí en esta base van a estar las células enteroendocrinas que pues también no se pueden identificar así fácilmente. Mira, acá tenemos otra fotografía, otro corte histológico de la región del fondo. Mira, acá está la fosa gástrica, ¿sí? Estas son las células de revestimiento de la superficie. Estas son las células parietales, que son estas mismas. Acá estarían las células de mucosa del cuello, que son las que están en medio. Acá, estas, que son estas mismas que están acá, en la parte basal, son las células, las glándulas principales, las células principales. Bueno, acá otra fotografía, mira acá donde termina la fosa gástrica, las células parietales, esta sí es la más fácil de identificar, y en medio las células mucosas del cuello. Ahí creo que se la están nombrando. Sí, ahí, mira, ahí se la están marcando acá. Que son estas mismas por acá, esta por acá, esta por acá. Y acá tenemos una fotografía cercana de las células principales, que son las que encuentran en la base. Mire, si ve, tienen como una forma acinar, que sería esta de acá, o si vamos acá a esta fotografía, esta de acá. Todas estas, esta o estas por acá. Bueno, eso es lo que confiere la forma del estómago región del fondo y el estómago de región del cuerpo. Entonces, se identifican estas regiones por las glándulas tubulares y 6 tipos de células que lo conforman. Estas células principales o peptídicas que están ahí en esta región producen y secretan lo que es el pepsinógeno, que es un precursor del pH inferior a 5. La pepsina puede catalizar la formación de pepsina adicional a partir del pepsinógeno, y la acetilcolina estimula la secreción de ese pepsinógeno. Y tenemos las células parietales u oxídicas que secretan el ácido clorhídrico.
También encontramos lo que son las células enteroendocrinas. Entonces, las hormonas péptidicas son sintetizadas por estas células gastroenteroendocrinas o enteroendocrinas, como las quieren llamar, dispersas en la mucosa del estómago hasta el colon. Quiere decir que estas células enteroendocrinas no solo están en el estómago, están en intestino delgado también e intestino grueso y llegan hasta el colon. Por eso se dice que la población de estas células gastroendocrinas es tan abundante que el segmento digestivo es considerado el órgano endocrino más grande del cuerpo. Bueno, las células gastroenteroendocrinas son miembros del sistema PUB. Bueno, esta es una denominación que le dieron antiguamente, denominado así porque tienen capacidad de los aminoácidos de producir la captación y descarbonización de los precursores de las aminas. Pero posteriormente, este fue cambiado, entonces, como no todas las células acumulan precursores de aminas, el nombre PUB se ha reemplazado por SNED, Sistema Neuroendocrino Difuso. Por eso es normal que algunos libros lo llamen SNED, los más antiguos, o algunos lo llamen APUD. Perdón, los más antiguos lo llamen APUD y los más nuevos lo llamen SNED. O, por ejemplo, de donde saqué, por acá había un gráfico, donde acá, por ejemplo, en este, lo llaman de las dos formas, ¿sí? Células NED, células APUD, para no complicarse. Bueno, es una clasificación de los autores. Bueno, las hormonas péptidicas producidas por las células endocrinas digestivas realizan las siguientes funciones generales: regulación del metabolismo hidroelectrolítico y de la secreción enzimática, regulación de la motilidad digestiva, o sea, el movimiento del músculo, del crecimiento de la mucosa, estimulación de la liberación de otras hormonas peptídicas. Entonces, algunas de estas hormonas que se producen son, por ejemplo, la secretina, la gastrina, la colecistocinina, peptidoglicina dependiente de glucosa, motilina y grelina. Bueno, nombré ahí las más esenciales. La secretina, por ejemplo, estimula la liberación pancreática y duodenal de bicarbonato de las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner están presentes ahí en el duodeno. Estas producen el bicarbonato, con el cual va a controlar el pH del duodeno. Efecto antiácido. O sea, si está muy ácido, el duodeno secreta el bicarbonato para bajar el pH. Tenemos las secretinas exocrino. Además, la secretina y la acetilcolina estimulan la secreción del pepsinógeno por las células principales anteriormente descritas, ¿cierto? Ahí en lo que es la parte de, perdón, la parte de qué, de la región del fondo y la región del cuerpo, las cuales inhiben la gastrina para reducir también la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Esto también debido a la parte ácida, ¿cierto? Si está muy ácido, pues evita que se produzca tanto ácido clorhídrico. Bueno, acá tenemos entonces el estómago pilórico. El estómago pilórico, este es el más profundo, las fosas gástricas son las más profundas de las 4 regiones del estómago. Esto es algo muy característico. Pueden llegar la profundidad de esas fosas gástricas a la mitad de lo que comprende la mucosa. Entonces, va a tener, igual que las anteriores, mire, células mucosas de la superficie. Además de esto, como está cerca al duodeno, la parte final de este estómago, región pilórica, puede haber presencia, como en esta fotografía, de células caliciformes. Pero ojo, solamente la porción final que está cerca al duodeno. Bueno, la lámina propia sigue siendo la misma, que es un tejido conectivo laxo, pero observen, otra vez cambió la forma de las glándulas. Se parecen nuevamente a las de la región cardial, pero en este caso, estas células, aunque se vean parecidas a la región del cardias, que se ven acinares, son más grandes, son más ramificadas, quiere decir que tienen bastantes ramificaciones estas glándulas pilóricas, y además de eso tienen una luz más grande. El hueco acá central es de mayor tamaño. Ahí están las diferencias
que acabé de nombrar, las glándulas pilóricas se diferencian de las cardiales y las gástricas en las siguientes capas. Las criptas gástricas o paveolas son más profundas y llegan a la mitad de la profundidad de la mucosa. Las glándulas pilóricas tienen una luz mayor y tienen múltiples ramificaciones. El tipo celular predominante en la glándula pilórica es una célula secretora de moco que se parece a las células mucosas del cuello de las glándulas gástricas. La mayor parte de las células contienen abundante mucoso secretor pálido, granulos de secreción que contienen lisozima y una enzima lítica bacteriana. Esto es importante, esta enzima lítica bacteriana, porque como esta región se está uniendo al intestino delgado, evita contaminación o evita alguna infección en el estómago. En ocasiones, entonces, se identifican las células parietales en las glándulas pilóricas. ¿Qué quiere decir? Que algunas células parietales de la región del cuerpo se pueden encontrar acá en medio de estas glándulas pilóricas. En la región antropilórica abundan las células enteroendocrinas, sobre todo la célula G, secretora de la gastrina. Y pueden encontrarse algunos nódulos linfoides en esta región del estómago, región pilórica. Bueno, estos nódulos linfoides más adelante, la próxima clase que es mañana, los vamos a ver. Bueno, dejamos hasta ahí. Entonces, mañana finalizamos con el sistema digestivo. Nos quedaría pendiente entonces lo que es intestino delgado e intestino grueso y terminamos. Hasta ahí va el parcial. Entonces, más tarde decían entre ustedes cuándo quieren el parcial, ¿sí? Si lo dejamos para la próxima semana o para la semana de parciales. Si lo dejamos para la próxima semana, recuerde que no tendríamos tiempo para hacer revisión de placas, o sea, hacer un repaso. Si lo dejamos para semana de parciales, pues podemos utilizar las dos clases o una clase de la próxima semana para hacer repaso. Entonces, les doy la oportunidad de que repase. Repase no, decide. Entonces, ya regálame un segundo, voy a sacar la fotografía de los asistentes. Me escribe, a ver, un segundo. Control, imprimir. Dice, profe, para los dibujos hay que hacer uno por cada tipo de célula en la parte del estómago fúndico. No, señorita. Pasa lo mismo que con riñón, pasa lo mismo que con piel. Usted no se va a poner a hacer dibujo por dibujo de cada estructura. Por ejemplo, si estamos hablando de riñón, no me vas a hacer que un dibujo de un conducto proximal, de un conducto distal, de un conducto colector, de una asa de Henle, un dibujo para la cápsula, un dibujo para el corpúsculo renal. No. Usted puede hacer, por ejemplo, puede tomar la fotografía, por ejemplo, de donde se ve cápsula, corteza y médula, ¿sí? Para ahí en una sola fotografía mostrar todo. Ya que si la fotografía no le está mostrando, ¿cierto? Si de pronto la fotografía no le está mostrando cómo se ve, por ejemplo, túbulo colector, puede utilizar otra fotografía donde sí le muestre el tubo colector, pero anexárselo a esa foto, ¿sí? Ejemplo, en piel delgada. En piel delgada vimos por separado cómo se veía el folículo piloso, cómo se veía la glándula sebácea, cómo se ven las glándulas sudoríparas, cómo se ven las tres capas, epidermis, dermis e hipodermis. Si de todas las fotos que yo les envié, por ejemplo, no hay una fotografía donde se vean todos los componentes, usted puede anexar en una sola foto, en un solo dibujo, todos esos componentes. Así no harías 10 fotos para mostrarme todas las partes, sino haría de pronto una o dos fotos, uno o dos dibujos máximo. ¿Listo? Lo mismo pasa acá. Lo mismo para
para estómago, por ejemplo. Para estómago, eso sí sería lo único. Para estómago sí me tendrías que hacer 3 dibujos. Uno de estómago región cardial, uno de estómago región púndica, que es la misma del cuerpo, y una de estómago región pilórica. ¿Por qué? Aunque son estómago, cada una de las regiones es diferente, ¿sí? Pero no me vas a hacer dibujo de cada una de las células, sino va a integrar todo en un solo dibujo. Ejemplo, por ejemplo, en región púndica, pues no me va a hacer uno de, que la célula parietal acá, que la célula principal acá, sino lo integra todo en un solo dibujo. ¿Listo? ¿Más o menos quedó claro? Sí, señor. Ok, bueno. Si alguien más tiene alguna pregunta, si lo dejamos hasta ahí y nos vemos mañana para terminar y decidan hoy para que mañana me digan cuándo vamos a hacer el parcial, ¿listo? Bueno, entonces los dejo y que pasen un resto de día